Muy buenas, tenemos aquí a Sofía, que ya llevamos pues unos 2 meses trabajando juntos para resolver ese problema que tiene en su hombro, en su codo, sobre todo que sentía al dormir, pero también al jugar a pádel era algo que estaba muy presente. Así que, Sofía, cuéntanos cómo estabas en el momento antes de empezar a trabajar conmigo, cómo estabas en ese punto. Hola, pues yo como ha dicho Eric, llevaba ya alrededor de 4 o 5 meses con un dolor bastante intenso, cada vez iba más. Había probado pues los típicos ejercicios que te dicen para que te diagnostican hombro congelado, pues los típicos ejercicios de movilidad, etcétera, pero pues el dolor no iba menos, sino que iba más y cada vez la movilidad pues era un poco peor. Entonces, bueno, pues al final vi a Eric en Instagram y me decidí a mandarle un mensaje. Entonces empezamos a hablar, me comentó pues lo que podía hacer, cuál era su programa y tal, me decidí. Y la verdad que muy contenta porque he evolucionado súper rápido y súper bien. En 2 meses, pues a día de hoy, la verdad que no tengo ya dolor en el hombro. Eh, Estas 2 últimas semanas he ido a jugar al pádel tranquilamente, pudiendo hacer todos los ejercicios. He vuelto al gimnasio, duermo por las noches y ya no me despierto ni siento dolor, no estoy en el ordenador y no tengo dolor. Y la verdad que pues muy contenta. Qué guay. Claro, y todo esto lo comentas porque al final antes era como que, bueno, creo que era, ¿no? Cuando hacías, si puedes describir un poco qué Y sentías, ¿no? bueno, Al pues parar. cuando hacía el movimiento de la bandeja o lo que hablamos cuando me abrochaba el sujetador, no me podía abrochar el sujetador y ahora, pues como veis perfectamente me puedo abrochar el sujetador. Tengo básicamente la misma movilidad que en el otro brazo y no tengo ningún tipo de dolor. Eh, no sé, ¿no? Eran un montón de movimientos normales de tu día a día que tenía absolutamente impedidos. Quitarme esto teniendo que hacer un poco de fuerza o, no sé, muchos movimientos que no podía hacer porque tanto tenía dolor como que tenía restricción en la movilidad. Totalmente. Y cuando tú estabas en tu día a día y veías que te costaban todos estos movimientos, cuando ibas a pádel, pues a veces podías notar ese dolor, ¿no? Más agudo, más punzante. ¿Eso a ti qué te generaba? A nivel, ¿no? A un nivel, pues eso, más Hombre, pues primero emocional. lo primero que te dije, sobre todo por la noche, tener dolor y despertarte ya, pues a mí me causaba que no descansaba bien y eso ya el resto del día pues no deja de ser un problema, para mí el principal problema, porque si yo no descanso, el resto ya pues va todo cuesta abajo. Pero bueno, también pues mucha frustración, pues porque en tu día a día no puedes hacer las cosas que te gusta hacer, ni las que quieres, y tienes impedimentos, pues eso, incluso secarte el pelo, pues te duele de cargar con el secador, de hacerte ciertos movimientos. Después de eso, pues al final tienes mucha frustración y sobre todo cansancio de no descansar bien, que es sobre todo, como te comenté, era mi principal problema, era dormir bien y descansar Que y era, no tener dolor. que era lo que sentías que te afectaba ¿no? En esas noches, ¿no? Que era que te despertaba, que no te dejaba dormir, vamos a decir, descansar también. Sí, claro, yo me ponía de medio lado al lado derecho y no podía dormir porque tenía dolor. Totalmente. Y un poco para poner en contexto, o sea, sí que es verdad que te diagnosticaron como ese hombro congelado, pero en realidad era más bien como, bueno, que lo terminamos viendo y tal, que no era tan, Hombro congelado, tendinitis del supraespinoso, era más tendinitis. rotura del tendón, pues que ya viste que, o sea, me hicieron una ecografía Ujú. y eso, tendinitis del supraespinoso, a ver, no era muy grande, pero sí que era una pequeña rotura en el tendón y bueno, pues eso, y hombro congelado. Sí, ese supuesto, exacto, exacto. Al final era ese pinzamiento subacromial, dicho así, ¿no? Pero era ese problema que no te dejaba a ti, bueno, levantar por al lado, era algo que te causaba como, pues, esas restricciones, esos problemas de movilidad.
ya ahora mismo, o sea, ya lo has nombrado, ya ahí te has dado, lo cual está genial. Pero en sí en el proceso, es decir, ¿qué le has visto de distinto, ¿no? A lo que hemos hecho? Porque tú ya habías probado ejercicios, tú ya habías ido pues a otros profesionales. Sí, lo que pasa es que los ejercicios que hemos hecho nosotros son distintos. Mm. Son distintos, son más pautados, son mucho más específicos y, pues eso, son más pautados, ¿no? Solo tantos días, vas evolucionando poco a poco, tienes también otro tipo de herramientas que no solamente son los ejercicios que tienes que practicar. No te hago spoiler para que la gente Que la pues persona lo se pueda quede con el gusanillo y sepa cuáles son esas otras herramientas que, bueno, no son herramientas típicas, pero bueno, que la verdad que son muy efectivas porque todo, al final todo va sumando y como digo yo, pues en menos de 2 meses, digamos que en un mes y medio, he mejorado pues muchísimo, estoy pues, pues casi bien. top. Súper bien. Y me alegro por esa parte. Me alegro, la verdad. Yo ¿Qué, también, yo más. qué pasa? Yo más. Claro, 100%. Y en relación a eso, o sea, porque hay varias preguntas, ¿no? Que se puede hacer la persona. Una es, ¿has tenido que dejar de hacer deporte mientras te estabas y te estás rehabilitando? O sea, al inicio, cuando empezamos, ¿has tenido que dejar de... No. No, no he dejado de hacer nada de lo que estaba haciendo antes en mi vida normal y lo que he tenido que hacer no ha supuesto nada dramático ni que me supusiera un esfuerzo ni que tuviera que emplear grandísimo tiempo ni nada, simplemente una pequeña dedicación, 2 o 3 días a la semana. Sí que poner pues mucha conciencia corporal, que eso sí que es importante Sí, pero vamos, que lo que hay que hacer es relativamente, o sea, está al alcance de cualquier persona, la edad que tengas, seas como seas, tengas la vida que tengas, no, es una cosa que se puede incorporar en tu vida diaria de una manera muy sencilla. total. Porque dijéramos, para poner también un poco ahí en contexto, tu vida precisamente no es despejar. No, 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 yo me levanto a las 7 de la mañana y me acuesto a la 1 de la mañana, o sea, yo no tengo tiempo para nada. Ok, y a O sea, pesar no de eso, es. has Eso, podido no, hacer. tengo que dedicar 1 hora o hacerle un hueco de 1 hora al día porque no, o sea, obviamente si lo hubiera tenido que hacer, como te dije el primer día, pues lo hubiera hecho porque la salud es más importante que todo lo demás, pero que no me ha supuesto tener que renunciar a nada para poder hacer esto y encontrarme mucho mejor en muy poco tiempo. Súper, súper. Y ahora mismo, ¿cómo definirías cómo estás? Es decir, viendo que puedes jugar a pádel y no tener que estar ahí todo el tiempo de me duele tal, el descanso, que era algo muy importante para ti a recuperar, el día a día, ¿no? Estas tareas pues que se te hacían un poquito más difíciles. Sí, ¿de qué manera te ha beneficiado? Vamos a decir, ¿cómo te ha beneficiado de manera más, pues a nivel personal, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora después de haber conseguido, y obviamente lo que iremos consiguiendo, ¿no? Pero estos hitos, todas estas cosas que has ido consiguiendo, ¿cómo te hacen sentir el ver que ya estás pudiendo hacerlo de nuevo? Hombre, pues, obviamente mucho mejor y es que incluso cuando tú estás mal, porque tienes dolor y tal, eso, y aunque tú no te das cuenta, te afecta en el carácter y te afecta en todo. Entonces, tú cuando ya puedes volver a recuperar, si te sientes bien, te sientes normal, haces tu vida normal, no tienes dolor, pues no solamente satisfecho, sino bien, es decir, muy bien en todos los aspectos. Total, perfecto. Y bueno, de nuevo me alegro, porque será el objetivo Claro. de la rehabilitación. ¿Qué le dirías a esa persona, ¿no? Que se encuentra en la misma posición o una posición parecida a la tuya y que está dudando entre, bueno, si dar el paso o no, ¿no? ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión a pesar de, obviamente, que podía haber cierto miedo, ¿no? A si hacer, a si funcionaría, si no funcionaría. ¿Qué te hizo a ti dar ese paso igualmente? Bueno, pues simplemente como te comento, al final tú vas probando una serie de cosas, todo el resto de cosas que has probado no te funcionan,
pues entonces es que tienes que hacer otra cosa que sea diferente. Y la verdad es que, como te digo, pues, muy sencillo, mm, nada demandante y con unos resultados muy rápidos. Entonces, pues, yo, pues, a ver, que ya sabes que yo no soy de pensarme mucho las cosas. O sea, yo tomo las decisiones y cuando algo se pone en mi camino, pienso que es porque es por algo. Ujú. Porque, Entonces, si después de tanto tiempo yo estaba buscando una solución, obviamente yo no me quería infiltrar, yo no quería tomar antiinflamatorios, yo no quería tomar cosas para enmascarar el dolor que pudieran afectar o tener una rotura mayor, porque para mí eso no es una solución al problema, al revés, lo enmascara y genera más problema. Entonces yo estaba buscando algo que fuera a la causa raíz de mi problema. Entonces, cuando hablé contigo y eso llegó a mí, yo soy muy de cuando las cosas llegan a tu vida, llegan por algo, ¿sabes? ujú, Entonces soy muy de la intuición y decir, pues esto ha llegado en este momento, esto es para mí. ¿Y qué tengo que perder? Pues nada, perder nada, o sea, no te tenía que dar un brazo ni nada por el estilo. Entonces, quiero decir, gracias. no pierdo nada 100%. y Eso es. gano mucho. Entonces, yo Ujú, siempre pongo las cosas en una balanza. Entonces, ujú. era mucho más lo que tienes que ganar que lo que tienes que perder cuando no tienes nada que perder. Pues la decisión es muy sencilla. 100%. Eso es. Genial. ¿Y qué, algo más que le dirías a esa persona que creas que le pueda servir? Lo que sea. Si es que no, no pasa nada, pero si hay algo que sientas que le pueda ir bien a esa persona que esté en tu misma posición de antes, ¿no? Antes de iniciar, hay algo que sientes que le podría ir bien y que le podría ayudar a, ya no sé si a dar el paso, ¿no? Pero a abrir despertar un poco y decir, oye, que no, no, esto de las infiltraciones, esto de seguir haciendo esos ejercicios genéricos, ¿no? No, no es, quizás no es por ahí. No, es que es lo que te digo al final. Y luego, pues tener un profesional con el que compartir, con el que si le preguntas algo, sabes que te va a responder, que es personalizado para ti, que, porque tú, pues, que yo lo entiendo, que el cuerpo humano es muy complicado y los médicos traumatólogos, pues tú llegas allí y tienen que saber de todo, pero no son nada específicos. Entonces, al final, el ponerte con alguien que sabe específicamente de cuál es el problema y cuál es la solución y que eh, tiene muchos casos de éxito, Ujú. pues al final es blanco y en botella. O sea, Claro, claro. no es algo genérico, es algo específico para ti que vas evolucionando en función de tu ritmo, cada persona es completamente diferente, necesita unos tiempos diferentes, necesita un enfoque diferente y eso solo lo puedes hacer con un profesional pues que holístico como tú, que tiene en cuenta no solamente los aspectos del dolor o no solamente los aspectos de nivel fisiológico a nivel de esa articulación o de esos nervios o lo que sea, sino todo el contexto de la persona que muchas veces influye mucho. Entonces, por eso digo que tienes muchas más herramientas que no solamente son los físicos. Sí, 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 un, que la gente tiene que entender que es un programa que tiene un conjunto completo de herramientas que tienen en cuenta todos los condicionantes de la persona y está enfocado a la particularidad de cada uno. Por eso, pues yo creo que la evolución es muy rápida. Entonces, yo siempre digo, al final la cuestión es más tarde o más temprano lo vas a tener que hacer, porque si has llegado a este punto de que se han puesto en contacto contigo, probablemente les habrá pasado lo mismo que a mí, que habrán probado otras muchas cosas y no funciona. Entonces, ¿qué necesidad tienes de estar penando 3 o 6 o un año más cuando al final vas a tener que llegar a esto? Pues ahórrate eso. Te ahorras tiempo, te ahorras sufrimiento, te ahorras malestar y ganas, pues ganas de todo. Ganas vida, ganas salud, ganas bienestar emocional, físico, también influye en tu entorno, porque cuando uno no está bien, tiene dolor, pues todo se menea. Entonces, bueno, yo creo que al final es una decisión que es bastante irrevocable. O sea, va a llevarte sí o sí a tomar esa decisión tarde o temprano. Pues cuanto antes mejor.
Eso es. Genial, pues oye, gracias, Sofía, por esa parte, por tu testimonio. Muy Y bien, a ti.